Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Muy buenos días, les damos a todos la bienvenida en esta mañana en nuestra tercera semana del mes de la Contaduría Pública con el eje de transformación digital. Antes de darle la bienvenida al expositor que tenemos en esta mañana, damos gracias a todos nuestros patrocinadores que nos han acompañado a lo largo de este mes. Categoría platino, tenemos S&M Soluciones Forenses, Despacho Ernest Jones, Despacho Jenkins Erickson y compañía, Despacho Gómez y Durán, Innova Seguros, Cyberfull, Despacho KPMG, HICO SAP, Sicai Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, Procom, Despacho TGS, Corporación Millennium. En la categoría oro tenemos Despacho Murillo y Asociados, García y Asociados CPA SA, Avalur Assessors, Despacho R. Altavia y Asociados, Universidad UNED, Universidad Costa Rica, Despacho Marín Vega Moreira, BS Solution Group, Universidad Castro Carazo, Hotel Poza Blanca Lodge. Y en la categoría plata tenemos TP Consulting, Hotel Manglares. A todos nuestros patrocinadores les agradecemos por estar en este mes de la Contaduría Pública. Ahora bien, con el tema que vamos a desarrollar esta mañana, tenemos de invitado a Sebastián Riza, es contador público argentino, socio, gerente de estudio Riza, firma contable ubicada en Cipolí, Río Negro. Su ejercicio profesional se vincula con la consultoría en PYME, control de gestión en procesos empresariales y tecnología aplicada a la profesión contable. También participa en espacios profesionales de ciencias económicas en el país de Argentina. Don Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bienvenido a este mes de la Contaduría Pública y le cedo la palabra para que comencemos con la charla del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, al colegio, a la ICE y obviamente a todos los que están presentes para esta charla. Cuando me propusieron hacerla, que fue hace más o menos, creo que 15, 20 días, armé una presentación en ese momento por la dinámica que tiene sobre el tema sobre el que voy a charlar, que es la transformación digital, y la realidad es que de ese momento ahora pasaron un montón de cosas, no solo internamente para mí como profesional en el estudio, que es algo de lo que voy a hablar sobre el final de la charla para que ustedes tengan como ejemplo, sino también en la evolución que fueron teniendo las herramientas, sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Em, para arrancar, ¿sí? Y mientras le comparto un poco la presentación, eh, con la idea de que me sirva no solo a mí de machete para darle un seguimiento a toda la charla, sino que después es un material que también lo puedo compartir con ustedes, por eso va a ser bastante extenso respecto a lo que por ahí a mí me gusta en una charla más mano a mano, que es desarrollar conceptos en forma más hablada. Mientras hago por ahí una pequeña introducción de mi rol o de las cosas en las que yo trabajo, o por qué terminé siendo un contador más dedicado a la tecnología o a la implementación de tecnologías, los voy a invitar a que
escaneen ese código QR para ayudarme a responder una pregunta que creo que es importante. La pregunta es, ¿cuánto tiempo creen que le dedican ustedes durante su semana? Y ahí puse algunos bullets para que tengan de ejemplo, a buscar un papel de trabajo, a recrear un papel de trabajo, a entender un papel de trabajo, y le voy a sumar a cargar una declaración jurada, a procesar comprobantes, y a todas las tareas que por ahí uno considera de poco valor agregado respecto de lo que obviamente o el trabajo para el que uno fue contratado. ¿Por qué es importante esta pregunta? Y acá voy a lo que les decía anteriormente de por qué yo me termino dedicando a la tecnología. Yo arranqué a trabajar en el estudio hace más o menos 12, 13 años ya. Para ponernos en contexto, año 2012, 13. En el año 2012, 2013, hacía 5 años que había salido el primer iPhone. O sea, estábamos recién por el iPhone 5. Hablar de inteligencia artificial en ese momento era algo que no existía. Hablar de procesos de automatización era algo prácticamente inalcanzable para todas las empresas. O sea, la posibilidad que tenía una empresa de implementar procesos de inteligencia artificial o de automatización era complicado por una cuestión económica, ¿sí? La posibilidad que teníamos de invertir en ese tipo de procesos como estudio, te diría que estaba casi fuera del alcance de absolutamente todos. Pasado el tiempo, obviamente la tecnología evoluciona y el costo de la tecnología va bajando. Sí, hay una curva que es inversamente proporcional entre el volumen que nos permite solucionar la tecnología y el costo que va teniendo. Y fueron pasando los años y los procesos de automatización se hicieron cada vez más recurrentes y la gente que podía o pensaba en implementar procesos de automatización era cada vez más. La gente que invertía en un software contable, cuando antes era un proceso que dependía, les digo que, o les diría que pura y exclusivamente, esperen que voy a cerrar la presentación y les voy a exponer directamente los resultados. La gente que pensaba en implementar un sistema estaba hablando de tener que incorporar un servidor, computadoras, un sistema de red, o sea, eran costos que realmente eran importantes para los estudios e importantes para las empresas, lo que en muchos casos, o por lo menos hablo del caso acá en Argentina, hacían que muchas empresas cayeran en el estudio como principal responsable del outsourcing. Después seguimos avanzando en el tiempo y el software as a service vino como una solución, obviamente con Internet de intermediario y el aumento de la velocidad de Internet también. Por lo menos nos pasa acá en Argentina que la velocidad de Internet fue hasta hace muy pocos años un gran problema. El software as a service vino como una solución de menor costo para que las empresas pudieran pensar en llegar a tener lo más parecido a un software de gestión. Y así llegamos al año 2022, donde OpenAI decidió sacar al mercado ChatGPT, ¿sí? Voy haciendo saltos temporales como para no detenerme en cuestiones históricas. Desde que salió el ChatGPT 3, que fue el primero, o el 3.5, que fue el primero que todos vimos y todos utilizamos en la computadora, que nos permitía hablar con, con- con un sistema de inteligencia artificial limitado en ese momento en la cantidad de respuestas que nos podía dar en lenguaje natural, algo que antes no pasaba, a los agentes de inteligencia artificial que hoy tenemos, que prácticamente y conectados a nuestro sistema nos pueden resolver, no te digo el 100%, pero casi el 80% de nuestros problemas o de nuestros trabajos. La verdad que si nos ponemos a medir en tiempo el lapso que pasó entre una cosa y otra, es muy poco. Si sacamos la cuenta que desde el 94 más o menos que salió Internet hasta el 2008 que fue el lanzamiento del iPhone, la tecnología táctil, hasta el 2020 que fue la pandemia donde todos empezamos a usar la tecnología por una cuestión de necesidad hoy, es como que el salto transformacional de la tecnología se acorta cada vez más. Ahora, ¿cuál es el tema que tenemos nosotros? La contabilidad es la misma hace 2000 años, desde que la escribió Luca Pacioli. Nosotros lo único que fuimos haciendo es en cada uno de los países reinterpretarla de acuerdo a la normativa, pero la exposición o la forma de trabajo sigue siendo la misma. Tenemos el debe, tenemos el haber y la partida doble tiene que cerrar. Y ahí es donde me parece importante que empecemos a concentrarnos en esto que estamos charlando, que tiene que ver con cuánto tiempo nosotros hoy le estamos dedicando a utilizar la tecnología para solucionarnos problemas
que tienen que ver más con trabajos que antes o le dábamos a un junior o eran medio descarte, pero que igualmente terminaban impactando en el resultado de los despachos en los que nosotros estamos trabajando. Así que voy a tratar de ser lo más concreto que se pueda en algo que me parece que podemos estar hablando un tiempo largo, pero me quiero enfocar después más que nada en las preguntas que vengan atadas a todo esto. Hay algo que yo llamo la paradoja de la digitalización. La digitalización como concepto se hizo muy popular en el 2020 porque la pandemia nos obligó a digitalizarnos. ¿Qué hablo yo de digitalizarnos? De ya no poder ir más a la oficina a utilizar la computadora de escritorio y empezar a hablar de la nube como un concepto normal y habitual cuando antes no lo era. Estoy hablando de que ya no había tanto ida y vuelta de mails con archivos y empezamos a hablar de archivos colaborativos en la nube, ya sea a través de Office o a través de Drive. Empezamos, por lo menos acá pasó en Argentina, a dejar de firmar. Antes nosotros imprimíamos, y yo me acuerdo patente, 10 o 12 copias de los estados contables para darle a nuestros clientes y teníamos que firmar. Si multiplicamos esas 120, 150 hojas a mano, y hoy no le digo que no sé porque superviso que están firmando, pero si yo quisiera puedo delegar mi firma para que la haga un tercero, sobre todo con los trámites estatales. Y después, obviamente, lo que tuvo que ver con la masificación de los sistemas de gestión. Hoy pensar en una empresa que no tenga un sistema de gestión, no les digo que es imposible, pero sí que el tamaño que tiene esa empresa no es lo suficientemente grande como para pensar en un profesional que le vaya a generar valor agregado, sino más bien en un profesional que hoy le está solucionando los problemas. Ahora, toda esa digitalización no necesariamente trajo aparejado en ese momento un aumento de la productividad. No creció proporcionalmente la cantidad de cosas que se digitalizaron con respecto al valor agregado que generaba el profesional y sobre todo el valor económico que para el profesional eso representaba, ¿sí? Esto, a mi criterio, y es una opinión personal, tuvo que ver con que la digitalización fue incipiente por una cuestión exógena como era la pandemia. ¿Sí? No planificamos nosotros el proceso de digitalización o de transformación digital, sino que fuimos a los ponchazos viendo cómo resolvíamos algo que en ese momento teníamos que solucionar porque la pandemia nos había sobrepasado. ¿Qué pasó en este proceso? Pasó en este proceso que los trabajos siguen duplicados o triplicados, las tareas siguen duplicadas o triplicadas, lo que incide muchísimo en el trabajo, donde cada profesional sigue teniendo su forma de trabajar, lo que hace que la revisión a la hora de hablar de un papel de trabajo de auditoría siga siendo un punto de dolor muy importante. ¿Y por qué voy a hablar en este caso del punto de dolor que tiene que ver con la revisión de los papeles de trabajo? Porque sabemos que como auditores la versión final del trabajo es a la que nosotros le ponemos el gancho, le ponemos la firma, y en ese lleva y trae de documentación podemos terminar teniendo un problema serio a la hora de firmar. Hay algo que es el resumen de esto, que es que la digitalización de archivos no tuvo su contrapartida en la digitalización de procesos. Si bien nos hemos ido a la nube en lo que tiene que ver con el papel, o en la mayoría de los casos hemos avanzado en ese sentido, no fue acompañado por los procesos de trabajo. En relación a eso, algunos de ustedes me pueden decir, mira, yo sí hoy tengo un proceso estandarizado, un proceso de transformación digital armado, mis papeles de trabajo están bien armados y demás, pero hay muchos que no, y como esta es una charla que es abierta a todo el público, de acuerdo al nivel de madurez en el que ustedes estén, creo que va a ser importante que podamos pimponear después en qué herramientas, a mi criterio, considero que pueden avanzar, y si no están en ese proceso para poder avanzar hoy, por ejemplo, en la implementación de inteligencia artificial, que puedan volver unos pasos para atrás e igualmente les pueda servir la charla para empezar ese proceso de transformación, para avanzar o subirse al tren, aunque sea, no sean los primeros vagones, en los vagones del medio o los de atrás. El nivel 1, o el más sencillo que hoy todos deberíamos tener, al que todos deberíamos apuntar si no lo tienen, es el papel digitalizado. O sea, ya el hecho de tener un archivo que no esté en la nube, no, les diría que prácticamente
les va a retrasar o los va a volver arcaicos en lo que tiene que ver con los procesos de revisión. Si hoy nosotros no tenemos un archivo centralizado, digitalizado en cualquiera de sus formatos, ya sea en Microsoft, ya sea en Google, ya sea en algún servidor específico como Dropbox para esto o como algún otro que se les pueda ocurrir, para no seguir dando marcas, eh, me parece que es el primer paso para que la transparencia de la documentación sea del 100%. El segundo punto es, una vez que nosotros ya migramos, tenemos que empezar a hablar de papeles estructurados. Y papeles estructurados no quiere decir papeles que tengan todos la misma forma, los mismos colores o simplemente las mismas tablas, sino que sepamos cada uno de los papeles de trabajo que vamos a usar, en este caso para la auditoría, cuál va a ser la función que va a cumplir y en el momento del proceso que tiene que entrar. Porque si queremos llegar a la última parte que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada a los papeles de trabajo o herramientas de BI aplicadas a los papeles de trabajo, necesariamente tenemos que tener un papel de trabajo estructurado para poder explicarle a la inteligencia artificial como si fuera un junior y que vaya aprendiendo. Y ahí me lleva esto al tercer paso de la madurez digital, que es el papel como dato y no solamente como un punto de revisión final de un estado contable. ¿A qué voy con esto? Si nosotros tenemos un papel de trabajo que está estandarizado, podemos generar una fuente trazable y auditable para que después las herramientas se conecten y nos sirvan para que nosotros demos el último visto bueno y no seamos los data entry que están completando este papel. Si nosotros logramos alimentar los sistemas que tenemos para que los papeles tengan una trazabilidad, la adopción de herramientas de inteligencia artificial que tenemos hoy van a ser muchísimo más sencillas y ahí realmente sí vamos a terminar viendo un valor agregado o una diferencia sustancial en el costo de utilización o en el costo de implementación de herramientas de auditoría. Acá les dejo la pregunta para que se respondan ustedes, que es ¿en qué nivel están hoy o en qué nivel se consideran ustedes que están hoy? Para que a partir de esta charla y de las herramientas que se puedan llevar de esta charla o las que podamos charlar al final en las preguntas y respuestas, empiecen a pensar en qué momento ustedes se encuentran y a dónde quisieran llegar o hasta dónde consideran que puede llevar al estudio y hasta dónde les puede representar realmente un valor agregado empezar a implementar herramientas de este tipo. Cuando yo hablé de estandarizar, y acá sí se los dejo claro, para mí estandarizar no es ni tener los Excel de los mismos colores, ni tener una carpeta modelo que respete hoy. Esto es un concepto bastante viejo de estandarización. Es el concepto que teníamos antes de cumplimiento de norma ISO, con el papel, con todos los códigos uno atrás del otro, con el seguimiento, con las versiones y demás. Hoy la realidad es que si nosotros llegamos a un proceso de madurez óptimo o el más alto, que ya sería con implementación de agentes de inteligencia artificial o motor de inteligencia artificial dentro de la empresa, ya no sería necesario un proceso de estandarización de nombres de archivos o de formatos de archivos, porque el gente de IA nos permitiría ahorrarnos toda esa parte, pero igualmente me parece importante que definamos qué cosas sí necesitamos para la estandarización de esos papeles, que tiene que ver con la estructura, la nomenclatura, el flujo de trabajo y la trazabilidad. Definir estructura, como les dije, no es armar un papel de trabajo que tenga los mismos colores o que se vaya repitiendo, sino saber qué información va a contener ese papel de trabajo y en qué orden la vamos a disponer. ¿Para qué? Para que el workflow, el flujo de trabajo que tenga ese papel de trabajo, vaya resguardando la evidencia de auditoría que nosotros vamos a necesitar a la hora de emitir una opinión. Si nosotros tenemos definida la estructura, la nomenclatura, o sea, el nombre o el lugar en donde lo vamos a ir ubicando, el flujo de trabajo, la trazabilidad que vamos a tener de ese documento va a ser mucho mejor y la auditoría va a ser muchísimo más transparente, fácil y rápida a la hora de poder emitir una opinión con todos esos puntos anteriores dados. Si nos ponemos a pensar en todo lo que les acabo de decir acá, no es nada muy lejano a lo que seguramente cada uno de ustedes hoy hace con respecto a sus papeles de auditoría cuando lo comunica a un junior o a un senior o el orden en el que pretenden que respete la documentación. La única diferencia que vamos a tener sustancialmente entre lo que pasaba antes y lo que queremos que pase ahora es que le vamos a meter mucho valor tecnológico arriba para reducir la parte operativa y reducir la parte de la carga humana. ¿Por qué queremos reducir la carga humana? Por una cuestión de costo, ¿sí? Las auditorías, acá en Argentina por lo menos, tenemos dos maneras de medirla. Una es de acuerdo a lo que el colegio establece como un honorario mínimo,
o de acuerdo a la cantidad de horas invertidas. A mí la verdad que el segundo factor me gusta, la segunda forma de calcularlo me gusta muchísimo más porque implica que yo puedo tratar de fijar un presupuesto de horas como mi meta y a partir de ese presupuesto de horas trasladarlo al cliente, pero me estaba pasando que los presupuestos que estaba manejando ya no encontraba más vetas para poder acortar la cantidad de procedimientos y que la auditoría siguiera siendo una auditoría de calidad. Y eso es algo que nos está pasando a muchos o nos estaba pasando a muchos que entendíamos que hacer el trabajo más rápido implicaba que la calidad fuera mermando. Y la realidad es que a partir de la aparición de procedimientos de auditoría respaldados por inteligencia o complementados más que respaldados por inteligencia artificial, entendimos que habían un montón de procesos importantes dentro de lo que tenía que ver con la auditoría que igualmente podíamos reducirlo sustancialmente sin mermar la calidad. ¿Cuál es el costo oculto que tiene todo esto a hoy si vos no estás en un momento de maduración que te permita empezar a implementar eh, herramientas para mejorar la velocidad del trabajo sin mermar la calidad? Primero, el tiempo perdido, ¿sí? Ahí puse la recreación de papeles de trabajo y es algo menor, pero copiar y pegar papeles de trabajo, borrar la información y volver a arrancar, la verdad que ya de por sí era un tiempo inútil para el trabajo de un contador. Si un contador tiene que enfocarse en lo que genera valor agregado, que es en tratar de llegar a emitir una opinión a partir de procedimientos de auditoría y que esos procedimientos de auditoría impacten esos procesos de auditoría lo menos que se pueda a la hora humana ni siquiera digo del junior, sino del asistente que por ahí se encarga de hacer, qué sé yo, algunos procedimientos sustantivos de chequeos de bancos y demás, que me parece que tenemos que empezar a ahorrarlos. Después, obviamente, los errores de copia y pega, esto nos ha pasado a todos, tener un papel de trabajo que quedó con una fórmula mal cargada en el Excel y que hace que eso impacte posteriormente en el resultado de lo que estamos viendo. El tema de la delegación de tareas, nosotros como profesionales tenemos cuestiones que son delegables, que son partes del trabajo, pero hay algo que es indelegable, que es la responsabilidad final en todo lo que se está haciendo. Y si yo no puedo adecuar la forma de la persona que está trabajando conmigo a la responsabilidad de mi firma, termino teniendo un problema que es que estoy eh, quizás poniéndome en riesgo por no poder alinear los procesos organizacionales. El riesgo en las revisiones por la falta de trazabilidad. La curva de incorporación, acá, y esto me va a llevar a un punto que quiero hablar más adelante, que son las desventajas, si se quiere, lo pongo entre comillas, de todo este proceso. Cada vez que nosotros incorporamos un asistente o un junior o un semi-senior o en el rango que lo quieran poner, tenemos una curva de aprendizaje durante la cual esta persona obviamente tiene que incorporar cultura de trabajo, incorporar forma de uso de las herramientas que tenemos y que claramente eso es un costo inherente a la incorporación del empleado que después tenemos que trasladar al cliente cuando lo cobramos y sabemos que muchas veces no se puede hacer, o la alta rotación que normalmente tienen los despachos, no les digo de Argentina solamente, creo que ustedes lo deben compartir también, y de todos los países, eh, puede llegar a traernos algún tipo de conflicto. Y después el último punto de no estandarizar es que es imposible medir. Si nosotros no tenemos estandarizado el tiempo que nos lleva a hacer una conciliación bancaria o hacer una revisión de saldos de un determinado rubro de acuerdo al volumen de datos, yo no puedo saber quién está haciendo mejor el trabajo y dónde puedo ir ajustando los puntos a futuro para que el costo que yo tengo asumido por ese trabajo sea cada vez menor. Si nosotros no empezamos a pensar en todos estos problemas que hoy tenemos, por más bueno que sea nuestro trabajo, por la falta de velocidad de resolución, el mayor eh, inconveniente que nos vamos a generar es un inconveniente de rentabilidad. Y hoy los profesionales en ciencias económicas tendemos a asumir el costo de no hacer del cliente con una merma de la rentabilidad, porque el número de la factura del balance quizás nos da eh, lo suficiente como para poder irnos manteniendo financieramente. Y acá es el punto donde más énfasis quiero que se haga. Todo lo que yo les voy a decir hoy tiene que ver con que quiero que ustedes ganen más plata o gasten menos plata a la hora de hacer un trabajo. Y que eso no implique una pérdida de calidad de lo que ustedes están haciendo. Yo no quiero que ustedes elijan
entre calidad y velocidad, porque hoy con las herramientas que tenemos y si ustedes logran ir avanzando en esa curva de maduración, no son factores que sean antagónicos. Hoy más velocidad puede implicar también más calidad con una inversión bastante menor de la que había antes en tecnología y en herramientas. Tenemos que eliminar esa fricción o ese concepto de que más rápido no era mejor. Hoy se puede hacer mejor y más rápido si somos lo suficientemente inteligentes y movemos nuestros procesos para poder tener un estudio o un despacho realmente digital y después aplicarlo obviamente a la auditoría, que es lo que nos trae hoy, a donde por ahí voy a hacer más énfasis, pero también al resto de nuestros procesos. Las 5 cosas que son importantes a la hora de tratar de llegar al estadio final de maduración son las plantillas de trabajo vivas, o sea, plantillas de trabajo que se vayan dinamizando y que vayan evolucionando en la medida que evoluciona el trabajo. Pensar más en los datos que en los documentos. La conciliación bancaria es una sucesión de datos, no es simplemente un documento. Esa sucesión de datos tiene que importarnos no solamente para meterlo adentro de un papel de auditoría, sino también como un concepto que va a impactar en todo el estado contable y que lo tenemos que empezar a ver como un macro y no como una parte únicamente de la contabilidad. Los flujos de trabajo por encima de las plantillas rígidas y la educación del boca a boca. Tenemos que pensar en un estudio que nos trascienda, que sea más importante el flujo de trabajo que la persona que lo está haciendo. La revisión asincrónica y la inteligencia aumentada. Y ahora sí voy a ponerme a explicar cada uno de estos para llegar al punto 5, que es el que seguramente más les interesa. Cuando hablo de plantillas vivas, no son documentos que se duplican, perdón, no son documentos que se duplican, no es un Excel que se copia en cada cliente, porque las mejoras no llegan a los archivos viejos, sino que tenemos que hablar de una fuente de datos. Cuando hablo de fuente de datos, siempre estoy hablando de la contabilidad o del sumas y saldo del cliente. Una plantilla que nos permita tomar la información de ese dato y que se vaya sincronizando en la medida que ese dato vaya mejorando. Obviamente el sumum de esto sería que ustedes se conecten directamente al sistema del cliente y que la plantilla vaya tomando los movimientos que considere irregulares a partir de unos determinados parámetros o prompt que nosotros le vayamos dando a la IA para que lo vaya evaluando, pero por ahí estoy hablando de un paso un poco más avanzado. Vamos a bajarlo un poco la realidad, che, yo me tengo que conectar a un dato que sea fehaciente, las modificaciones manuales de la contabilidad tenemos que tratar de evitarlas, y si nosotros realmente queremos tener un papel de trabajo de auditoría que sea confiable, tenemos que pensar en un papel de trabajo que autocorrija determinadas cuestiones sobre la base de nuestros criterios. Y acá es importante donde yo creo que tenemos que empezar a considerar los datos y no los documentos. Un dato es una fuente de datos nativa y que no sea modificable por el cliente. A mí me pasó mientras trabajé en auditoría que me llegaban los papeles de trabajo en Excel, los corregía, hacía los informes sobre los documentos que me habían enviado, y muchas veces lo que terminaba pasando es que el cliente podía hacer alguna modificación en el sistema porque le permitía modificar la contabilidad para atrás, y cuando yo terminaba de armar un papel de trabajo volvía a tirar un sumas y saldo o algún listado del sistema y la información había cambiado. Eso lo que hace es que la transparencia sea menor y que el procedimiento de auditoría sea mucho más largo y empeces a desconfiar muchísimo más de todos los clientes. Es algo que tenemos que empezar a evitar porque obviamente genera reproceso 2 o 3 veces tener que pasar por lo mismo, y es lo que queremos evitar. El tema de no tener el Excel actualizado es algo que tenemos que empezar a sacarnos, y que también va a habilitar el último paso, que es que la inteligencia artificial pueda leer y razonar sobre los datos que le estamos pasando. Y sobre eso voy a mostrar un ejemplo puntual de algo que estuvimos haciendo. El flujo de trabajo, ya más o menos todos lo conocen: borrador, en revisión, aprobado y cerrado. Estos son los 4 estadios mínimos que tiene cada uno de los papeles de trabajo, o a los que lo tenemos que tratar de reducir. Que la evidencia esa esté en cada uno de los papeles de trabajo, que las mismas herramientas o interfaces vayan resolviendo esos estadios. Ya el tema de tener que entrar a un papel de trabajo para cambiarle la versión a borrador o cambiarle el nombre a guión bajo borrador, guión bajo en revisión, guión bajo aprobado 1, aprobado 2, versión final, va quedando medio anticuado, si se quiere, en el sentido de que estamos hablando de trabajo colaborativo. Ya no podemos pensar en un archivo que va pasando de un mail a otro y que se va perdiendo la trazabilidad en el medio. La auditoría es un proceso de revisión, y mientras
menos tengamos poder sobre la información que tenemos adentro de nuestra documentación en el formato que sea, más complejo se va a hacer porque más puntos de control vamos a tener que establecer y ahí es donde la rentabilidad se empieza a perder. No tener un flujo definido, independientemente de la herramienta, es un conflicto que también tenemos que pensar y tenemos que ir resolviendo. El tema de los correos, y lo nombré 150 veces, a todos nosotros nos debe haber pasado, es un mal muy común de los contadores tener la casilla de mail explotada de correos. Eso es algo que tenemos que sacarnos de la cabeza. Ya trabajar sobre un mail que va y viene, que se agrega gente en copia o en copia oculta, me parece que es una metodología que nos tenemos que ir sacando de la cabeza. Tenemos que pensar en un documento que pueda estar, que pueda tener la trazabilidad de los comentarios que se le va haciendo, que nos permita trabajar en forma colaborativa, que tenga una herramienta de IA conectada para que también nos dé o nos despierte algunos conceptos que queremos trabajar, pero tenemos que pensar en dejar de estar todo el tiempo reconstruyendo el historial de ese archivo. Tener los hilos de comentarios que hoy te permite Excel, por ejemplo, resueltos con las últimas observaciones que se hicieron sobre un papel de auditoría, te da trazabilidad, te da temporalidad, te da carga de horas, te da responsables, te soluciona, te diría yo, que el 90% de los trabajos que hoy tenemos que hacer como auditores. Y sobre todo si acá pasa mucho, y me imagino que ustedes también, somos estudios donde mayormente la distribución del trabajo sea con teletrabajo o con home office. Ya no tenemos posibilidad de sentarnos 4 o 5 personas a diario a charlar sobre un procedimiento de auditoría. Por lo menos a mí no me pasa y la única forma que tengo de evitar los problemas relacionados con eso tiene que ver con generar realmente una entidad de colaboración o con flujos de trabajo definidos. Y acá llego al último pilar, que es el más complejo, porque todo lo que les voy a decir acá, hace un año no es que no existía la IA, pero no existía lo que yo les estoy diciendo que hoy la IA puede hacer para ustedes. La extracción automática de información existe hace un montón. Antes la única diferencia que tenías es que necesitabas darle un dato estructurado para que la IA lo entendiera. Hoy vos le tiras cualquier documento, incluso en algunos casos manuscrito, y ya tenés extracción completa de documentos sin tener la necesidad de meter un junior para que lo procese. El tema de la generación de borradores, acá les voy a dar un ejemplo puntual que nos pasa a nosotros en el estudio. Nosotros hoy tenemos un sistema donde un cliente manda una consulta, la IA la recibe, agarra todas las veces que nosotros hemos respondido consultas similares a esa sobre la base de los mails que tenemos, la base de nuestro sistema de gestión o la base de los documentos, le da a la persona a la que le va a llegar la consulta un borrador de cómo le respondería y yo ya como senior con autoridad o como gerente puedo recibir un borrador con todo el conocimiento previo para solucionarle el problema al cliente a menos tiempo. Cuando antes por ahí tenía que sentarme, buscar la información, leer, cotizarlo y demás. Estás hablando de una reducción de trabajo monumental que se aplica a absolutamente todos los ámbitos que tengamos como despacho. No importa si te dedicas a la parte tributaria, a la parte de auditoría, a la parte de consultoría, reducimos muchísimo todo lo que tiene que ver con el busca y el lleva y trae de información. La detección de inconsistencias como punto crítico en lo que tiene que ver con auditoría. La auditoría es detectar inconsistencias y la posibilidad de que además de la visión del auditor haya un software o una IA que a partir de determinados criterios aumente esa capacidad de leer inconsistencias y saque con inconsistencias que uno materialmente no las podría haber visto, excepto que le dedique muchas horas, creo que es un punto fundamental para tener en cuenta. Y obviamente ya como un asistente del estudio. O sea, pensar no en la IA como algo abstracto o como algo imposible de alcanzar, sino como una persona, entre comillas, tímida que tengo sentado al lado, que no se mete a una videollamada, pero que te puede responder todas las consultas que vos le hagas por chat y con muchísimo más contexto del que uno tiene. Si conoce los procesos, tiene acceso a los documentos de trabajo y entiende cómo laburamos, yo creo que es el mejor asistente que uno podría pensar en tener. Y acá es donde quiero bajarles el miedo, no va a reemplazarles el criterio a ustedes, sino que los va a liberar de todas las tareas que tengan que ver con la evaluación de ese criterio. La inteligencia artificial o el agente necesita criterio y necesita contexto para poder trabajar bien. A todos nos pasó de hacerle una pregunta y que nos responda cualquier cosa. Yo cuando me sucede eso, trato de ver cuál es el contexto que le di y a partir del contexto saber si la respuesta que me está dando es un problema de la IA o es un problema mío y les puedo asegurar que en el 99% de los casos
fui yo que no le supe preguntar y no la IA que no me supo responder. Me van a decir, bueno, Seba, buenísimo todo lo que me estás diciendo, me hiciste un repaso rápido de todo lo que fue pasando por acá. Yo quiero arrancar hoy a tratar de tener un estudio con inteligencia aumentada, un estudio que pueda trabajar sus auditorías con un asistente de IA al lado. Ok, no hay problema, lo pueden hacer perfectamente. Hoy tienen herramientas de inteligencia artificial a disposición y a la mano. Si les digo, no se puede hacer todo junto. El proceso de estandarización es iterativo. Hacemos una pequeña cosa, testeamos, funciona bien, hacemos otra pequeña cosa, testeamos, funciona bien, otra pequeña cosa, funciona bien, otra pequeña cosa, funciona bien, y así sucesivamente. Me dicen a mí, che, si vos quisieras, o sea, ¿cuál es el sumum del auditor, del auditor aumentado o el auditor asistido por inteligencia artificial? Y la posibilidad de conectarlo a la carpeta donde están todos mis papeles de trabajo y decirle, fíjate cuáles son las inconsistencias que vos ves, decime cuáles son las correcciones que harías y sobre la base de todo lo que está acá, cuál es la opinión que vos crees sobre los parámetros que yo te estoy dando que debería dar. Y que me tire un listado con todos los problemas que se generan en el medio para que yo después pueda ir a revisarlo como auditor. Ese sería el sumum de lo que a mí me gusta. Ahora, si yo no le enseñé cómo me gusta hacer el papel de trabajo de bancos, el papel de trabajo de bienes de cambio, el papel de trabajo de bienes de uso, cuál es la norma que uso, cuál es el cliente, no tengo el perfil, no tengo la normativa antilavado, no tengo... Bueno, evidentemente la respuesta que me va a dar va a tener que ver mucho más con lo que la IA cree que yo necesito escuchar que con el contexto que yo le di para que me responda. Y ahí es donde el trabajo del auditor es súper importante. Tenemos que ver cuáles son nuestros puntos de mejora, los puntos de dolor que nombraba al principio de la charla, ajustarlos, mejorarlos y después sí escalarlos. Y les estoy diciendo que ustedes con la misma capacidad humana que tienen y con una pequeña inversión tecnológica pueden mejorar muchísimo la rentabilidad, mejorar muchísimo la velocidad, mejorar muchísimo los procesos y escalar los trabajos que están haciendo. La IA hoy nos permite escalar el negocio, escalar el despacho sin demasiados problemas, les diría que casi en forma inmediata. Y eso es algo que si nosotros como profesionales no lo vemos, nos va a terminar pasando por encima porque alguien se va a meter en el negocio de la estandarización y nosotros no vamos a ser parte. La hoja de ruta para el proceso, el diagnóstico, siéntense, miren cuáles son los papeles de trabajo más frecuentes que usan, diseñen sobre ese papel de trabajo el papel de trabajo óptimo, aplíquenlo en un cliente durante uno o dos ciclos de trabajo, una o dos auditorías, o separen en dos clientes y úsenlo en dos auditorías separadas, ajusten ese documento para hacerlo el estándar del estudio y escálenlo al resto de los clientes. Este es el proceso iterativo. Diagnóstico, diseño, prueba piloto, ajuste, escalamiento. Y repito, diagnóstico, diseño, piloto y así sucesivamente hasta que ataque todos los papeles de trabajo que tengo dentro del estudio. ¿Por qué les digo esto? En una empresa mediana argentina, un proceso de auditoría no lleva menos de 300 horas. Son dos meses y medio de una persona. Estamos hablando de un proceso óptimo. Si yo quisiera reducir eso sin utilizar ningún tipo de tecnología, con los papeles de trabajo de auditoría que hoy tengo y sin meterle absolutamente nada de inteligencia artificial de por medio, lo único que voy a lograr es reducir la cantidad de horas y aumentar la cantidad de problemas por los errores que cometo, porque hay procesos que no puedo dejar de hacer. Ahora, si yo determinados procesos, como puede ser, por ejemplo, lo que tiene que ver con los relevamientos de compras, puedo empezar a, y voy a dar un ejemplo que me pasó, meterme en la carpeta donde el cliente tiene guardado todos los PDF, agarrar toda la asignación de las cuentas contables y decirle a, en mi caso fue Claude, pero a Claude, a GPT o a Gemini, che, metete en esta carpeta, armá la tabla con todos los comprobantes que estás viendo acá adentro, cuál sería la asignación correcta de la cuenta contable, metete del otro lado a la contabilidad y haceme el cruce y decime, de acuerdo a los parámetros que yo tengo de auditoría, que se los ingresé antes, a la materialidad de los desvíos que vaya teniendo, y ahí le ponemos el porcentaje de desvío,
cuáles son los movimientos que yo debería revisar y además decime todo aquel agregado que vos consideres que tengo que tener en cuenta a la hora de realizar una auditoría. Ese proceso que por ahí antes lo hacíamos nosotros manualmente o lo hacíamos con un junior y que nos llevaba quizás una semana de trabajo, lo puedo reducir a 2 días. Y ahí ya tengo un acortamiento terrible en la cantidad de información que tengo que procesar y un mejoramiento total de la calidad a $20 por mes, $200 por mes si pagan el servicio más caro de cloud. No guarda relación el costo-beneficio que tiene la herramienta. ¿Cuáles son los indicadores con los que a mí me gusta medir si está funcionando o no está funcionando bien? La cantidad de horas por papel de trabajo, el porcentaje de papeles reutilizables, o sea, cuántas veces podemos agarrar el mismo papel de trabajo y darle vueltas y vueltas y vueltas en lugar de hacer uno nuevo. El tiempo que tenemos entre que arrancamos el proceso de auditoría y el tiempo que se termina de aprobar un papel de trabajo de auditoría por el senior o por quien firme el estado contable. Y los errores de revisión contra los errores del cliente. O sea, nosotros bajamos muchísimo el tiempo de incorporación de gente si el sistema funciona. Y de nuevo, acá es muy materialista lo que le digo, pero todo lo tenemos en la cabeza. Si nosotros bajamos la cantidad de horas que le dedicamos a un trabajo, aumentamos la rentabilidad. Si bajamos la cantidad de horas que necesitamos para explicarle a un junior lo que tiene que hacer porque está instruido directamente por ahí o aumentado por la IA, mejora muchísimo el proceso de incorporación de esa persona y esa persona se vuelve rentable muchísimo más rápido. Acá, bueno, si, no sé si sigue estando la moderadora ahí, si hay alguna pregunta y me la querés hacer, pasámela directamente por el chat y la vamos viendo, pero ya me voy a meter directamente en algunas cuestiones que estamos viendo en el estudio. No sé si tenés alguna No, pregunta, si no Sebastián, sigo. no tenemos consultas en el chat en este momento. Bien. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros o qué estamos haciendo nosotros respecto de todos estos puntos? Nosotros en lo que tiene que ver con la parte estoy hablando cuando yo entré, cada cliente tenía una carpeta, cada auditor tenía una forma de trabajar, los papeles de trabajo estaban dispersos, nunca encontramos el papel final. La verdad que era un problema y un lío porque era muy complejo explicarle al que seguía y es como que si no tenías el mismo auditor en todos los balances, la mitad de las horas se te iban en tratar de detectar cómo era el proceso de auditoría que realizaba el colaborador anterior. Nosotros lo que tomamos fue todos esos problemas que teníamos, empezamos a hacer, les estoy hablando hace 10 años, un proceso de mejora continua sobre la base de la estandarización de los papeles de trabajo. Nosotros acá en Argentina, nuestra norma, a diferencia del resto de Latinoamérica, nosotros no vamos por NIF, sino que vamos por resolución argentina. eh, Tomamos la RT local, estandarizamos los papeles de trabajo y tratamos de empezar a medir cuánto tiempo llevaba cada uno de esos papeles de trabajo para mejorar los tiempos de entrega, lo que hizo que bajaran sustancialmente los costos, la colaboratividad, digamos, todo lo que les fui mostrando a lo largo de la presentación. Y ahora, y esto sí es nuevo porque es de este año, ya implementamos dentro del proceso del estudio agentes de IA como colaborativa de lo que se está haciendo. Les voy a dar un ejemplo puntual de algo que hicimos en su momento, fue con Claude. Hoy lo tenemos embebido adentro de los chats internos, o sea, nosotros estamos conversando y la IA va escuchando y va respondiendo sobre lo que nosotros le preguntamos. Nosotros teníamos un cliente que tenía un sumas y saldo con 10.000 cheques emitidos durante todo el ejercicio, y del otro lado teníamos un listado de cheques y la imputación en los distintos bancos de todos esos cheques. Normalmente esto hubiera sido un equipo de trabajo metido, viendo cada uno de los movimientos, con Excel o con lo que fuera, tratando de hacer cruces, viendo los descartes de los movimientos que no estaban. Acá algunos bancos te suman los cheques cuando los depositas, hubiera sido realmente una cantidad de horas infernal. Agarramos todos los papeles de trabajo, los metimos adentro de Claude y le dijimos, Claude, este es el sumas y saldo, este es el listado de los cheques y las conciliaciones bancarias. Necesitamos, por favor, que nos cruces todos los movimientos y nos dejes los movimientos que no puedes encontrar la contrapartida entre el banco y el sistema para que nosotros podamos hacer la revisión y la propuesta del ajuste de auditoría. Literalmente fue cambiar un proceso que nos hubiera llevado 2 semanas con un equipo de trabajo a 20 minutos para que Claude no solo me identificara los movimientos que faltaban, sino que además detectara dentro de los movimientos que se habían hecho préstamos intercompany que nosotros nos hubiéramos tenido que ir a la contabilidad de la otra empresa para ver si tenían la contrapartida, sin que nosotros le diéramos información adicional.
es un ejemplo puntual de un acortamiento de un proceso y una mejora dentro de un papel de trabajo. Dimensionen, y acá se los digo como una recomendación, no compren la idea de papeles de trabajo estandarizados que alguien les venda. O sea, yo si me dicen mañana te vendo un papel de trabajo estandarizado para que apliques en tu estudio, no, primero que no es necesario porque la realidad es que hoy con la cantidad de herramientas que tenemos, la posibilidad de mejora autónoma es muchísima. Y segundo, que cambia todo tan rápido y a una velocidad de transformación tecnológica que incluso muchas veces va más allá del conocimiento que tenemos, que es importante que entiendan que lo que tienen que hacer es transformar sobre lo que ya está o mejorar sobre lo que ya está. No pierdan las cualidades de lo que venían haciendo con cada uno de sus despachos. Y si les dejo acá un dilema que, como puse ahí, nos quita el sueño, por lo menos que para mí va a ser la mayor complicación que tengamos cuando todos estos procesos estén aceitados. La IA, eh, a los que venimos trabajando con criterio, que creo que es el caso de todos los que están acá, o de la mayoría, nos sirve como herramienta para mejorar. Pero todos nosotros arrancamos en algún momento a trabajar y la realidad es que cuando arrancamos a trabajar habían un montón de cosas que se sentaban y nos explicaban y asumían que nosotros no las supiéramos. Hoy estamos hablando de que el cruce de información que yo les di como ejemplo lo hubieran hecho dos juniors que se hubieran tomado ese tiempo, no solamente para trabajar, sino para aprender. Y yo reemplacé el trabajo de esos dos juniors por un software que me lo resolvió muchísimo mejor en muchísimo menos tiempo. Es importante que sepamos que la gente que empiece a trabajar con nosotros, o la gente que empiece a trabajar en esta profesión, como va a pasar en muchas otras, pero vamos a hablar de esta puntualmente, va a tener un tiempo de aprendizaje que es necesario que lo asumamos y que entendamos que va a formar parte de ese costo hundido, si se quieren, donde vamos a tener que explicarles cómo trabajamos y no ponerlos a trabajar para que ellos lo entiendan. ¿Qué quiero que se lleven de esta charla? Y les pido disculpas si fui muy rápido en algunas partes, pero es un tema que realmente no solo me apasiona, sino que es largo de desarrollar. Los papeles de trabajo que hoy tienen ustedes, que usan para la auditoría o para cualquier otro procedimiento, pero puntualmente para la auditoría, son datos, no son solamente documentos. Si ustedes no pueden conectar ese papel de trabajo, no pueden buscarlo, no pueden trazarlo, no lo pueden meter dentro de un proceso, tienen un serio problema de digitalización documental, que es el primer paso que tienen que resolver. El segundo punto tiene que ver con la estandarización. La estandarización funciona en todas las industrias y nosotros tenemos que hacer de la estandarización una forma para que el profesional se libere de cuestiones operativas y empiece a tomar cuestiones de valor agregado. A mí, un proceso de auditoría donde tengo un contador senior que está haciendo revisión de documentos para ver si las imputaciones contables fueron correctas, es un proceso de un costo alto e innecesario. Cuando yo sea senior lo podría usar perfectamente para hacer trabajo de cierre o incluso para hablar con el cliente, que ustedes saben que muchas veces las mejores cosas salen de tener esa relación cara a cara. No encorsetemos el trabajo, pero estandaricemos la forma en la que trabajamos para poder pensar más de lo que hacemos. Y el último punto, y este sí anótenselo, es no qué tarea tengo que hacer más rápido, sino qué tarea tengo que seguir haciendo yo. Y la tarea que no tengo que seguir haciendo yo es la que yo le tengo que dar a la inteligencia artificial. Si nosotros logramos darnos cuenta de la potencialidad que tiene nuestra profesión, utilizando herramientas que nos aumentan como profesionales, les puedo asegurar que vamos a poder multiplicar, triplicar, cuadruplicar nuestro trabajo, no en tiempo, no en volumen, sino en calidad. Así que les agradezco muchísimo por el tiempo. Como les dije, las diapositivas quedan a disposición para todos y estoy abierto a todas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sebastián. Bueno, no tenemos consultas acá en el chat de Facebook, pero sí tenemos saludos de parte de Nicaragua, de parte de Bolivia. La gente acá también en Costa Rica manda saludos, excelente charla, felicitando por la exposición del día de hoy. Ya para finalizar esta charla, don Sebastián, unas palabritas de cierre para todos los que nos están viendo en este momento, indicarles que esta charla queda posteada en nuestro Facebook
por un mes, pero el día de mañana se sube al canal de YouTube para que lo puedan ver las veces que quedan pertinentes, ¿verdad? Entonces ahí el material lo van a tener, ¿verdad? Entonces, no sé, hacían unas palabritas de cierre o recomendaciones que usted pueda dar a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Em, a ver, les voy a hablar de algo muy, muy personal. A mí, la verdad que todo lo que yo, como les dije, me convertí o traté de convertirme en un contador tecnológico desde que arranqué a trabajar, por una cuestión simple que vi que en la tecnología me podía resolver un montón de problemas. Desde en su momento, me acuerdo de averiguar para que los comprobantes del estudio se procesen, nosotros hacemos contabilidad acá también, para que los comprobantes del estudio se procesen solo, y en ese momento el proceso automático era que esos comprobantes iban a una super empresa que creo que estaba alojada en India o en algún país eh, de por allá, y que me mandaban los comprobantes procesados. A lo que hoy pasó con la IA, digamos, en menos de 10 años el salto cuantitativo y cualitativo fue gigante. A mí todo lo que está pasando, la verdad que me entusiasma mucho. Hay momentos que me abruma, porque cuando uno se pone a ver las cosas que puede resolver, o cómo va a moverse o cómo va a cambiar su trabajo con todo esto, medio que te pasa por encima, porque tenés que tener el tiempo no solamente de usarlo y de entenderlo y de adecuarlo y de complementarlo con todo lo que estás haciendo, sino que además te siguen corriendo los vencimientos y los clientes te siguen llamando, digamos, no es que vos decís, bueno, me puedo hacer una pausa del 50% de mi jornada laboral para tratar de incorporarlo. Subirse a la inteligencia artificial o a la transformación digital es un tren que viene pasando hace tiempo, que viene pasando desde que adoptamos el home office por obligación, hasta que tuvimos la necesidad de migrar nuestros papeles de trabajo a la nube para compartirlos, porque ya el ida y vuelta de mail era insostenible, hasta que empezamos a pensar en trabajar con eh, sustancialmente la carga de trabajo. Y esto que está pasando es exponencial, o sea, la evolución de todo esto eh, se multiplica a una velocidad que a veces nos resulta difícil de alcanzar. Entonces, como cierre, si ustedes sienten que esto los abruma, los apabulla y demás, comparto el sentimiento. Lo que nosotros no podemos hacer es congelarnos ante esta situación y no entender que el tren sigue pasando y nosotros nos tenemos que subir en algún momento. Con más o con menos miedo tenemos que saltar adentro del vagón y empezar a utilizarlo y empezar a mejorar, porque realmente tenemos una profesión que está en un momento en el que necesita dar un salto de calidad y que nos empiecen a tomar a todos como asesores que generan valor agregado y que reducen el costo operativo de las empresas. Y ahí les puedo asegurar que van a ser tan esenciales para cada uno de sus clientes que lo más probable es que tengan menos clientes, que les paguen mejor y que puedan dedicar muchísimo más tiempo para ustedes, para sus familias y para su tiempo libre también. Muchas gracias, don Sebastián. Bueno, estamos finalizando ya la charla de esta mañana. No sin antes recordarle que terminando esta charla, a las 10:30 tendremos otra presentación con el tema la analítica en los servicios de valor, cómo pasar del registro a los hallazgos. Entonces, a las 10:30 tenemos esta otra charla. En la tarde tendremos dos charlas. Entonces, la recomendación es estar conectado en nuestras redes sociales donde está el programa de estos días y de esta semana para que ustedes puedan acompañarnos en todas estas capacitaciones que está dando el colegio en este mes de la contaduría pública. Bueno, don Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de nuestros selectos em, expositores de este mes y agradecerles a todos que nos han sintonizado y también saludos desde Honduras, también nos están mandando saludos. Entonces estamos todo el mundo conectados en estas capacitaciones de este mes. Entonces, muchas gracias, don Sebastián, y nos vemos ahora en la próxima charla. Hasta pronto. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.